Imaginemos por un momento que un algoritmo decide, en una fracción de segundo, borrar el trabajo de toda la vida de un artista. Y sin previo aviso, claro. Exacto. Años de esfuerzo eliminados de un plumazo. Y a ver, ¿cuál es su gran crimen? Pues que el sistema analizó el sonido de unas risas enlatadas de fondo y decidió... Decidió que era contenido gráfico inaceptable. Eso es, parece el inicio de una novela distópica, pero es algo que está pasando literalmente ahora mismo. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. La misión de hoy es adentrarnos un poco en esa frontera que es bastante caótica, la verdad, entre la intención humana y la ejecución algorítmica. Y es una frontera donde estamos viendo colisiones masivas últimamente. Porque, a ver, vivimos en una época en la que hemos decidido delegar decisiones súper críticas a modelos estadísticos. Totalmente. Desde juzgar quién merece tener una voz en Internet hasta, bueno, intentar desentrañar los secretos físicos del universo. Y el problema, que es lo que vamos a desgranar en la sesión de hoy, es que la diferencia entre un avance histórico y un desastre absoluto suele residir en la precisión del mapa que le damos a la máquina. Fíjate que el origen de esta inversión surge precisamente tras revisar nuestras fuentes habituales. Hemos encontrado una recopilación de datos y artículos fascinantes hoy en betaz.news que nos ha servido como la base perfecta para estructurar todo este rompecabezas. Sí, porque las fuentes de hoy parecen no tener nada que ver entre sí. Ya ves. Tenemos creadores frustrados, universitarios al límite, cerebros de muscas y, para rematar, reactores nucleares. A ver, vamos a desenredar esto empezando por lo más visible. He estado leyendo sobre lo que está ocurriendo en YouTube desde que intensificaron la moderación automatizada allá por diciembre de 2025. Buf, es que los números son mareantes, de verdad. Entre enero y septiembre de 2025, el sistema eliminó más de 12 millones de canales. 12 millones. Madre mía. Es una limpieza a una escala sin precedentes. Y claro, cuando aplicas un filtro estadístico tan masivo, la presunción de inocencia desaparece por completo. Ya, empiezas a dejar víctimas colaterales por todas partes. Eso es. Empiezan a caer justos por pecadores. Y hay casos que claman al cielo, la verdad. El de Nanny Josh, por ejemplo, un animador con 650.000 suscriptores que, de la noche a la mañana, vio cómo su canal desaparecía bajo la etiqueta de spam. Así, sin más. Y lo revelador aquí es la respuesta oficial de YouTube cuando la comunidad empezó a protestar en masa. Justificaron esa eliminación diciendo que, bueno, que el algoritmo estaba persiguiendo una estafa financiera súper específica originada en el sudeste asiático. Claro, estaban barriendo con todo. Exacto. Revelaron que solo en el último trimestre de 2023 ya habían borrado más de 20 millones de canales buscando limpiar la plataforma. Pero a ver, siendo justos y poniéndome un poco en el lugar de la plataforma, entiendo que tienen un problema de escala insalvable. Desde luego. Porque se suben cientos de horas de vídeo cada minuto. No hay suficientes humanos en el planeta para revisar todo eso a mano. Entonces, ¿no es la inteligencia artificial un mal necesario para evitar que aquello se convierta en el salvaje oeste? Neil Mohan, el CEO, defiende a capa y espada que es la única vía posible. A ver, desde una perspectiva puramente de ingeniería de sistemas, Mohan tiene razón. La escala exige automatización sí o sí. Pero el problema fundamental está en cómo funcionan estos modelos internamente. ¿En qué sentido? Pues que la herramienta no entiende la ironía, no capta el contexto, ni comprende la sutileza de una interacción humana. Un modelo estadístico a esta escala prioriza la eficiencia y, sobre todo, la mitigación de riesgos legales para la empresa. O sea, no busca la verdad de lo que está pasando. Exacto. No busca la verdad, busca patrones de riesgo, y ante la mínima duda, ejecuta y borra. Lo cual nos lleva a absurdos que rozan un poco la comedia kafkiana. En los artículos se menciona el caso de Splashplate, un creador de contenido de Popegón. Fue penalizado por el algoritmo, supuestamente por robo de contenido. Y el giro argumental es tremendo. Es que es de traca. La penalización le llegó después de que otro usuario le robara su propio vídeo a él. El algoritmo vio dos vídeos iguales en la plataforma y, en lugar de analizar quién era el autor original, disparó a los dos, o al creador original. Es como usar un martillo mecánico a ciegas para intentar cazar una mosca dentro de una cristalería.
Esa metáfora es perfecta. El algoritmo no ve un robo de contenido, simplemente ve hashes de archivos, coincidentes y fechas, y aplica una regla rígida. Y claro, si este es el nivel de torpeza cuando una máquina juzga videos de Internet basándose en 4 etiquetas visuales o sonoras, Da un poco de miedo pensar en el siguiente paso. claro, la pregunta inevitable es, ¿qué ocurre cuando dejamos que estas mismas herramientas estadísticas, con esa falta total de contexto humano, juzguen algo mucho más íntimo y delicado? Como el talento, por ejemplo. Exactamente. Como la excelencia académica y el esfuerzo de un estudiante. Uf, si lo de YouTube es frustrante, ¿eh? Lo que está pasando en las aulas con los famosos detectores de IA es una tragedia pedagógica en toda regla. Hay un artículo brutal de Darlan Maye en The Chronicle of Higher Education que documenta este desastre. Sí, y para ilustrarlo, recupera una anécdota del periodista Mike Masnick, que, bueno, parece escrita por un guionista de Hollywood por la ironía que tiene. Es la historia del ensayo sobre Kurt Vonnegut, ¿verdad? Esa misma. Es fascinante. Resulta que el hijo de Masnick tuvo que escribir un ensayo sobre Harrison Bergeron. Para quienes no conozcan el relato, es una distopía clásica de Vonnegut, donde la sociedad fuerza una igualdad absoluta, pero por lo bajo. Sí, que si eres demasiado inteligente te ponen una radio en la oreja que emite ruidos estridentes para interrumpir tus pensamientos. Eso es. Y si eres muy atlético, te obligan a llevar sacos de arena pesados. Básicamente penalizan cualquier forma de excelencia para que nadie destaque. Vale, entonces el chico entrega su ensayo, que es 100% original, escrito por él, y el detector antitrampas de la escuela lo marca con un 18% de probabilidad de estar escrito por inteligencia artificial. ¿Y sabes cuál fue el gran crimen del chico? Usar la palabra inglesa devoid, que significa desprovisto. Una palabra culta, sin más. Exacto. Un término de nivel avanzado. Y cuando el estudiante cambió esa palabra por un simple without, que es sin, más básico, la puntuación de plagio bajó mágicamente a 0. Es pura poesía irónica. Los detectores de IA se han convertido literalmente en el handicaper general del propio cuento de Vonnegut que el chico estaba analizando. Están castigando el vocabulario rico, la fluidez. Si escribes demasiado bien, la máquina asume que no eres humano. Pero a ver, ¿por qué ocurre esto a nivel técnico? O sea, ¿por qué la máquina penaliza la buena escritura? Pues porque estos detectores buscan lo que en el argot llaman perplejidad y ráfagas en el texto. Un texto humano normal suele ser bastante caótico. Ya sabes, frases largas, seguidas de cortas, palabras comunes mezcladas con alguna raba. Sí, un ritmo un poco irregular. Claro. En cambio, los modelos de IA escriben de forma muy predecible, muy promediada. Pero resulta que un estudiante brillante, que ha pulido su ensayo un montón, que ha estructurado perfectamente sus párrafos y usa un vocabulario súper preciso. Genera un texto con baja perplejidad. Exacto. Al algoritmo le parece demasiado perfecto, demasiado estadísticamente probable, y lanza la alerta. Madre mía, el daño psicológico de esto tiene que ser inmenso para los alumnos. El informe detalla casos en universidades como CUNY, la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Hablamos de estudiantes que a menudo compaginan los estudios con trabajos de 40 horas. Y muchos de ellos son bilingües, donde el inglés no es ni siquiera su primera lengua. Totalmente. Perfiles muy vulnerables que de repente viven aterrorizados por un software ciego. Y esto desencadena algo que en economía y políticas públicas se conoce muy bien, el efecto cobra. Espera, el efecto cobra. Me suena el concepto de la época colonial. ¿Es lo de las recompensas en la India? Ese mismo. Durante el gobierno británico en Delhi había una plaga tremenda de cobras venenosas. Así que las autoridades, buscando una solución rápida, ofrecieron una recompensa económica por cada cobra muerta que la gente entregara. ¿Vale? ¿Tiene sentido sobre el papel? Al principio funcionó de maravilla, pero pronto la gente se dio cuenta de que podía ganar mucho más dinero criando cobras en sus propias casas, específicamente para matarlas y cobrar. Claro, echa la ley, echa la trampa. Exacto. Y cuando el gobierno descubrió la estafa y canceló las recompensas de golpe, los criadores, como ya no les servían de nada las serpientes, las soltaron todas por la ciudad. El problema terminó siendo infinitamente peor que al principio. Una mentalidad de tiburón absoluta que acabó en desastre total. Pues en la educación actual, estos detectores son ese programa de recompensas. Se diseñaron para evitar que los alumnos usaran ChatGPT. ¿Y cuál ha sido el resultado real? ¿Que lo usan más? Supongo. Peor. Los estudiantes más brillantes están usando la IA de forma defensiva.
Cogen su texto 100% original, lo pasan por detectores propios y usan herramientas como Gemini para que les diga qué frases suenan demasiado robóticas. O sea, se pasan horas haciendo ingeniería inversa sobre su propio talento para empeorar el texto. Básicamente, están aprendiendo a escribir para no destacar, a ser lo suficientemente mediocres y anodinos para que la dichosa máquina los valide como humanos. Han sustituido el aprendizaje real por el simple cumplimiento normativo. Qué tristeza, la verdad. Afortunadamente, Dadland May propuso una solución en su clase que, me parece de un sentido común aplastante. Dejar de hacer de policías. Es que no queda otra. Claro. Aceptar que las IAs generativas están aquí, existen, y empezar a enseñar a los alumnos a formular instrucciones, los famosos prompts. Permitir que usen la herramienta para estructurar o investigar siempre que el desarrollo final del texto sea propio. Es la única salida lógica ahora mismo. Y fíjate en la paradoja tan enorme en la que vivimos actualmente. A ver. Acabamos de ver que intentar controlar la sutileza humana usando algoritmos con reglas rígidas, como los detectores, genera un caos absoluto. Sí. Pero resulta que en el mundo del desarrollo de software estamos intentando hacer exactamente lo inverso. Estamos intentando crear sistemas hipercomplejos, dándole a la inteligencia artificial instrucciones completamente vagas y basadas casi en sensaciones. Llegados a este punto y cambiando un poco de enfoque hacia algo que me voló la cabeza leyendo un reportaje destacado en el intermedio de nuestra investigación, de nuevo en betaz.news, hablemos de la fiebre del vibe coding. El famoso código por vibras. Es un término que acuñó Andrej Karpathy, que es uno de los grandes nombres de la IA, a principios de este año de 2025. Seguramente parte de la audiencia se esté preguntando qué significa exactamente esto de programar por vibras. Básicamente es esta nueva tendencia de personas sin apenas conocimientos técnicos que están creando aplicaciones enteras simplemente conversando en lenguaje natural con herramientas como Cursor o Claude. Le describes la vibra de lo que quieres, ¿no? Exacto. Le dices en plan, oye, hazme una app que sea amigable, con colores cálidos y que sirva para estudiar idiomas. Y la máquina te escupe miles de líneas de código y te monta la aplicación. Y a ver, los éxitos iniciales son para quitarse el sombrero, las cosas como son. Sin duda. Hay casos documentados que son impresionantes. Todd Warsinki, por ejemplo, logró lanzar 3 productos mínimos viables en cuestión de un par de meses. Una locura. Hay gente creando aplicaciones de tarjetas didácticas interactivas, con sus bases de datos, con sistemas de pago integrados, y todo sin teclear ni un solo punto y coma de código. Pero claro, luego te vas a los foros de programación, hoy en día, y ves a la gente tirándose de los pelos. Porque parece que llega un momento en que el milagro inicial se desvanece y el proyecto se derrumba por completo. Mencionan muchísimo un concepto, el functionality flickering. Sí, el parpadeo de funcionalidad. ¿Qué diablos es eso exactamente? Pues es el colapso inevitable de no tener un mapa claro de tu software. A ver, imagínate que en el día 1 le dices a la IA, oye, añade un botón de compra en la pantalla principal. La IA lo hace, y como no le has especificado el color, decide pintarlo de azul. Vale, hasta ahí bien. Pero al día siguiente le pides que arregle un error totalmente distinto en un menú desplegable. La IA reescribe el código de la interfaz para arreglar el menú, pero como el color azul del botón nunca fue una regla estricta en su memoria de contexto, esta vez reconstruye el botón y lo pinta de verde. O sea, es como jugar al topo loco en las ferias. Totalmente. Arreglas una cosa y rompes otras 3 sin darte cuenta. Le pides que ajuste la pasarela de pago y de repente la animación de inicio deja de funcionar porque la IA ha reescrito algo que no debía. Y esto plantea una pregunta súper importante sobre la arquitectura de los sistemas. A ver, la IA no es que sea tonta ni se vuelva torpe de repente con el tiempo. El problema real es que carece de una única fuente de verdad humana. ¿A qué te refieres con fuente de verdad? Pues que en la programación tradicional, el código fuente es la ley. Todo está escrito ahí de forma estricta. Pero cuando tu única forma de interactuar es un chat conversacional, que además se va perdiendo en el historial a medida que hablas, la IA tiene que improvisar constantemente las partes que tú no le has detallado explícitamente. A ver si lo entiendo con una analogía. Es como contratar a un equipo de constructores súper rápidos y súper eficientes, pero que trabajan con los ojos vendados y tienen amnesia a corto plazo. Muy buena comparación, sí. Claro, si tú les das la vibra de que quieres una casa rústica y acogedora, pues igual te construyen la chimenea de leña directamente dentro de la bañera, porque oye, acogedor es, calienta mucho. Pero si quieres que la casa tenga sentido y no se caiga a pedazos, necesitas darles los planos arquitectónicos exactos al milímetro. Esa es la clave de todo.
Y por eso la industria tecnológica madura ya se está alejando de este vibe coding para abrazar lo que llaman el desarrollo dirigido por especificaciones. Herramientas más pro, digamos. Exacto. Están usando entornos como Amazon Q o GitHub Specs Kit. La idea aquí es que tú redactes un documento maestro, hiperdetallado, con toda la lógica de negocio, las dependencias de los archivos, la arquitectura de datos. Le das ese plano perfecto a la IA y ella simplemente ejecuta y pica el código. Pero claro, aquí viene el jarro de agua fría para muchos entusiastas. Para escribir una buena especificación técnica a ese nivel, tienes que ser técnico. Claro, la magia no existe. El conocimiento no desaparece, solo cambia de capa de abstracción. Es como el salto histórico que hubo de programar en tarjetas perforadas o en lenguaje ensamblador a usar lenguajes de alto nivel como Python. Sí, que te facilitan la vida. Te la facilitan porque ya no necesitas saber cómo gestionar la memoria RAM del ordenador bit a bit, pero sigues necesitando saber de lógica computacional estricta para hacer algo útil. Totalmente. Y esto nos lleva a la gran revelación tecnológica de nuestra era, creo yo, porque queda claro que las instrucciones vagas y las vibras llevan al colapso del sistema. Pero, ¿qué sucede cuando llevamos el concepto de la especificación técnica al extremo opuesto? A ver. Computacional, un mapa estructural que es absolutamente y matemáticamente perfecto de un sistema biológico. Ah, ya sé por dónde vas. Entramos en el terreno de la ciencia ficción hecha realidad. Es que esto de verdad me dejó sin palabras. Investigadores de la Universidad de California en Berkeley han logrado simular el cerebro completo de una mosca de la fruta. La Drosophila melanogaster. Lo han metido entero en un ordenador y lo han usado para predecir qué va a hacer el animal antes de que lo haga. Es un hito bestial que va a reescribir los libros de neurociencia. Partieron del mapeo del conectoma de la mosca. Y, ojo con los números, estamos hablando de catalogar exhaustivamente 125.000 neuronas y unos 50 millones de conexiones sinápticas. ¡Qué barbaridad! Cada cable, cada cruce. Es el plano arquitectónico más detallado que la humanidad ha conseguido jamás de un cerebro biológico. Vale. Tienes el mapa perfecto en un disco duro, pero ¿cómo logras que esa maraña de datos estáticos, que no deja de ser un mapa, cobre vida y tome decisiones reales en una pantalla? O sea, ¿cómo traduces la química húmeda de un ser vivo a matemáticas puras? Pues utilizaron un modelo computacional bastante clásico que se llama de integración y disparo con fuga. Leaky Integrate and Fire en inglés. A ver, frena ahí un segundo. Integración y disparo con fuga. Suena a motor de combustión viejo. Explícame un poco esto. Sí, el nombre se las trae. Pero a ver, imagínate que cada neurona del cerebro de la mosca es un cubo de agua que tiene un pequeño agujero en el fondo. Vale, lo visualizo. Ese agujero es el factor de fuga. Si las neuronas vecinas le envían señales eléctricas a esta neurona, es como si estuvieran vertiendo tacitas de agua dentro del cubo. Esa parte es la integración. Ajá. Si viertes agua lo suficientemente rápido, superas lo que se está perdiendo por el agujero del fondo, el nivel sube, el cubo se llena por completo y rebosa. Y ese rebosamiento es el disparo, ¿no? Exacto. La neurona lanza su propia señal eléctrica a la siguiente de la cadena. Y claro, si dejas de verter agua de repente, el cubo se va vaciando lentamente por la fuga del fondo, volviendo a su estado de reposo normal. Pues así es exactamente como la carga eléctrica funciona en nuestras células en la vida real. ¡Qué locura más fascinante! Y lo más impactante de este estudio, al menos para mí, no es solo la mecánica del cubo de agua, sino el método en sí. A ver si lo he entendido bien. Para hacer esto, no tuvieron que entrenar a una inteligencia artificial durante meses dándole millones de vídeos de moscas volando para que aprendiera por ensayo y error. No. Cero entrenamiento conductual. Esa es la verdadera revolución del paper. Increíble. Ningún tipo de entrenamiento previo en comportamiento. Un 91%. O sea, le aplicaban un estímulo virtual de azúcar a las neuronas gustativas del modelo informático y el algoritmo simplemente decía, vale, siguiendo cómo están conectados estos cables, la mosca va a extender la probóscide. Que es la trompa que usan para comer, sí. Exacto. O le daban un estímulo mecánico en el cuerpo virtual y predecía que la mosca se acicalaría las antenas. Y es que incluso descubrieron cosas nuevas de biología pura. Vieron que unas neuronas, que se llaman IR94E, que toda la comunidad científica creía firmemente que generaban atracción hacia la comida, en realidad, al simularlas en el ordenador, producían una reacción de rechazo y asco en la mosca. Porque lo que este experimento demuestra empíricamente, y esto es lo fuerte, es que en la biología la estructura dicta la función. O sea, el mapa lo es todo. Todo.
No necesitamos simular la magia cuántica de cada proteína ni cada neurotransmisor aislado al milímetro. La pura arquitectura de la red, si el mapa es lo suficientemente detallado y preciso, contiene ya toda la información necesaria para replicar la mente. ¡Wow! De hecho, el código de este modelo que han hecho en Berkeley es de código abierto. Lo tienes ahora mismo en GitHub. Es el primer paso sólido para mapear redes biológicas enormemente más complejas. Y aquí es donde todas las piezas del puzzle de hoy encajan a la perfección. Si un mapa estructural perfecto permite a los modelos computacionales descifrar y predecir algo tan rematadamente caótico como un cerebro biológico, Tiene toda la lógica del mundo que estemos usando esta misma tecnología predictiva para otra cosa. exacto, para domar el entorno físico más extremo, más caliente y más volátil de todo el universo conocido. Construir estrellas en la Tierra. Hablamos de la fusión nuclear. Hombre, claro, la fusión. Llevamos décadas escuchando ese chiste recurrente y cruel entre los físicos de que la fusión es la energía limpia del futuro. Y siempre lo será, que siempre faltan 30 años para conseguirla. Pero por lo que leo en los reportajes recientes, ese chiste tiene los días contados. Se está muriendo a una velocidad de vértigo, la verdad. Y todo gracias a la evolución de los tokamaks, que son estos reactores gigantes con forma de rosca, y sobre todo a la inyección masiva de inteligencia artificial en sus sistemas de control. Es que hay avances simultáneos en todo el planeta. Tienes el reactor West en Francia, tienes el K-Star en Corea del Sur y el East en China. Y ojo con este último, con el de China, porque hace poco lograron un hito brutal: superar el límite teórico de Greenwald. Buf, el límite de Greenwald. He visto ese nombre cruzando varios informes y suena súper épico. Suena a barrera infranqueable de película de ciencia ficción del espacio. ¿Qué significa exactamente en la práctica de un reactor? Pues era una ley física que frustraba muchísimo a los ingenieros. Básicamente, esta ley dictaba la densidad máxima que podía alcanzar el plasma de hidrógeno dentro de la rosquilla antes de volverse completamente inestable, desgarrarse por dentro y apagar la reacción nuclear de golpe. Como un techo de cristal técnico. Tal cual. Superar ese límite manteniendo además un plasma a 100 millones de grados Celsius, que por dar un poco de contexto, es muchísimo más caliente que el mismísimo núcleo de nuestro Sol. Madre mía. Pues superar eso significa que ahora podemos generar cantidades masivas de energía neta en reactores mucho más pequeños de lo que la física teórica creía posible hace solo 5 años. Y todo esto sirve como ensayo general para el Grandullón, para el ITER, el proyecto faraónico en el sur de Francia. Una coalición de 35 países construyendo una máquina de 23.000 toneladas. Y acaban de instalar el módulo final del solenoide central, que es el imán superconductor más potente de la historia de la humanidad. Pero aquí entra la inteligencia artificial, que es la pieza clave que faltaba. Porque mantener ese plasma vivo ahí dentro no es solo cuestión de calentar un gas. Es más complicado que eso. Es un problema de control dinámico endiablado. A ver, imagínate que tienes que sostener en el aire una masa de gelatina enfurecida a 100 millones de grados, usando únicamente cuerdas elásticas invisibles. Vale, qué imagen más gráfica. Esa gelatina hirviendo es el plasma, y las cuerdas invisibles son los campos magnéticos del reactor. El problema es que el plasma está vivo, por así decirlo. Genera sus propias corrientes internas, se deforma aleatoriamente, crea turbulencias impredecibles en milisegundos. ¿Y si esa gelatina toca las paredes? Si toca las paredes de metal del reactor, se enfría la reacción y además derrites la pared literalmente. Claro, y supongo que ningún ser humano, por muy experto que sea, tiene los reflejos físicos para ajustar esas cuerdas invisibles a mano. Ni de broma, es humanamente imposible. Aquí es donde la IA entra en juego de forma estelar. Modelos de aprendizaje profundo por refuerzo están analizando miles de sensores a la vez y ajustan las bobinas magnéticas en cuestión de microsegundos. O sea, se anticipan. Exacto. Predicen las anomalías del plasma antes de que ocurran siquiera y van apretando y aflojando los campos magnéticos para mantener a la gelatina bien confinada, en lo que los físicos llaman zonas seguras. Y no se queda solo en el control del plasma. Es que el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el famoso MIT, ha montado un laboratorio entero, el LMNT, dedicado exclusivamente a usar IA para la ciencia de materiales. Claro, porque el desgaste es brutal. Exacto. Necesitas inventar aleaciones nuevas desde cero que soporten el bombardeo constante de neutrones de este sol artificial durante años y años, sin degradarse estructuralmente. Pero fíjate,
De toda esta locura tecnológica, lo que más me impacta a mí no es la física en sí, es el dinero. El dinero siempre manda. Es que los números son de vértigo. De 2016 a 2020, la inversión privada mundial en fusión rondaba los 1.500 millones. Pues en el periodo hasta 2025 ha pegado un salto a 9 millones de dólares. Y sabemos perfectamente dónde viene esa riada monumental de dinero. De los titanes tecnológicos, claro. Meta, Amazon, Microsoft, Google, todos están metiendo miles de millones a expuertas en startups de fusión nuclear. ¿Por qué? Porque están aterrorizados por el inminente cuello de botella energético. Sus gigantescos centros de datos, que procesan la IA a nivel mundial, devoran electricidad a un ritmo totalmente insostenible para la red actual. Es que es la ironía cósmica definitiva. Es un bucle cerrado perfecto. Las grandes corporaciones necesitan una cantidad masiva de energía para alimentar a las IAs del futuro, y para conseguirla están utilizando esa misma IA hoy en día para estabilizar plasmas, diseñar nuevos materiales y construir soles en miniatura que les proporcionen esa energía casi infinita que necesitan. Representa un cambio de paradigma absoluto en la ciencia. La fusión ya no es un problema abstracto de físicos teóricos escribiendo ecuaciones en pizarras. No, ya es una realidad industrial. Se ha convertido en un desafío de ingeniería computacional pura, de ciencia de materiales y de modelos predictivos avanzados. Bueno, creo que la inversión de hoy nos deja un mapa clarísimo de la situación. Si miramos atrás en esta charla que hemos tenido, queda súper en evidencia que los algoritmos son herramientas francamente destructivas cuando los usamos a ciegas para juzgar la complejidad humana. Totalmente de acuerdo. Ya sea borrando canales de YouTube sin entender el contexto real, o aterrorizando a universitarios brillantes simplemente por usar un vocabulario demasiado avanzado en sus ensayos. Y también colapsan, como hemos visto en el tema del desarrollo de software, cuando los humanos nos volvemos perezosos y les damos instrucciones basadas en vibras, en el vibe coding, en lugar de darles especificaciones arquitectónicas sólidas y rigurosas. Eso es. Pero, y creo que esta es la gran esperanza, cuando les proporcionamos estructuras súper rigurosas, mapas detallados y reglas matemáticas claras, su potencial nos permite trascender los límites físicos de nuestra propia especie. Es que nos permiten simular las conexiones químicas del cerebro de un ser vivo o, literalmente, encender y controlar una estrella en la Tierra. Ni más ni menos. Lo que me lleva a una última reflexión para quienes nos escuchan hoy. Si ya hemos demostrado empíricamente que podemos simular matemáticamente las 125.000 neuronas de una mosca... Y predecir sus movimientos con un éxito abrumador, sin haberla entrenado. Exacto. Y a la vez estamos domando el mismísimo caos termonuclear con algoritmos ultrarrápidos. La gran pregunta que queda flotando es cuánto tiempo pasará hasta que la capacidad de supercomputación logre mapear los 86.000 millones de neuronas del conectoma humano al completo. Uf. Y cuando ese día llegue, la verdadera pregunta es, ¿habrá algún ingeniero atrevido que intente hacer un vibe coding, pero directamente sobre la voluntad y el comportamiento de nuestros propios cerebros? Tela. Es que pasamos de calculadoras inofensivas a códigos que parpadean los colores y de ahí a la posibilidad técnica de programar la biología humana. Una idea, desde luego, bastante inquietante para masticar con calma. Da para pensar largo y tendido, sí. Pues sí, para la audiencia, si queréis explorar por vuestra cuenta estos reportajes, sumergiros en los detalles técnicos del límite de Greenwald o incluso revisar el código abierto de la mosca de Berkeley, que es fascinante, os recomendamos encarecidamente acudir a los enlaces y las fuentes originales que recopilamos habitualmente en betaz.news. Una lectura más que obligatoria hoy. Ha sido un análisis apasionante. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión y hasta la próxima inmersión.